En agosto de 2014, el escritor y desarrollador de videojuegos Scott Cawthon lanzó Five Nights at Freddy's, un videojuego de terror y supervivencia en el que un guardia de seguridad tiene que luchar por su vida frente a unos defectuosos personajes animatrónicos. Casi una década después, el videojuego se ha adaptado para su lanzamiento en la gran pantalla. La directora Emma Tammi se pone al frente de esta producción en la que ha sido coautora del guión junto al creador original de la franquicia. Josh Hutcherson, al que muchos conoceréis por ser Pita en la saga Los Juegos del Hambre, es el protagonista de la historia. Junto a él está también Matthew Lillard, ese actor que fue el psicópata en Scream y el bonachón en la saga Scooby-Doo. Resumiendo Five Nights at Freddy's. Este es Mike, un chico que pierde su trabajo como agente de seguridad tras enfrentarse a un tipo que cree está secuestrando a un niño. El hombre realmente era su padre, así que Mike es despedido. Agobiado porque tiene la custodia de su hermana pequeña Abby, tras el fallecimiento de sus padres, Mike decide aceptar un nuevo puesto como seguridad que le ofrece Steve Raglan. Lo malo es que está muy mal pagado, es horario nocturno y en una pizzería ahora abandonada tras haber echado el cierre en los 80 por la desaparición de 5 niños. Pero por no alejarse de su hermana Abby, Mike hace lo que sea. Su tía Jane está intentando quitarle la custodia, alegando que él no es capaz de cuidar bien a la niña. La pequeña Abby tiene un mundo interior enorme y se pasa el día dibujando, algo que enfada a Mike, que trata de conectar como sea con ella. Cuando era un adolescente, Mike presenció el rapto de su hermano pequeño Garrett, una desaparición que nunca llegó a resolverse y que rompió para siempre la vida de Mike y de sus padres. Tanto es así que Mike sigue hoy en día obsesionado con encontrar a su hermano, y utiliza pastillas para dormir y un póster del lugar donde ocurrió todo para lograr escarbar en sus recuerdos y dar con alguna pista que le lleve a encontrar a Garrett. En su primera noche deja al cuidado de Abby a Max, una niñera que ya ha cuidado en varias ocasiones de la niña. Mike entra en la pizzería abandonada por primera vez y tras encenderlo todo visualiza una cinta VHS que encuentra en la que va a ser su nueva oficina. Conoce así cómo era la pizzería cuando estaba abierta. Ahora totalmente cerrada, Mike afronta una noche larguísima que sabe va a ser jodido que aguante despierto. Efectivamente, tras unos cuantos minutos, Mike se duerme. Sueña como de costumbre con el rapto de su hermano, aunque esta vez aparecen en su sueño 5 niños que tratan de hacerle daño. A la mañana siguiente, Mike vuelve a casa. No sabe que muy cerca de allí su tía Jane está reunida con la niñera de Abby y con su hermano. La mujer, que quiere complicar la vida a su sobrino para quedarse con Abby, les ofrece dinero por sabotear el nuevo trabajo de Mike para que así se quede sin él, y que ella pueda pedir la custodia sin riesgo alguno de que no se la den. Los hermanos aceptan y empiezan a preparar el plan. Mike afronta su segunda noche en la que vuelve a tener el mismo sueño. Le despierta una agente de policía llamada Vanessa que se ofrece a curarle la herida que ve el chico tiene. Mike está sorprendido porque tras haber soñado que los niños le hacían daño en el suelo, se ha encontrado con que tiene una herida en la vida real. Vanessa es quien le explica más sobre la pizzería y sobre lo misterioso de ese sitio. Le habla del secuestro de los niños en ese lugar hace unas décadas y le enseña a los robots que convirtieron la pizzería en todo un evento. Al día siguiente, Max, su hermano y 2 tipos más se cuelan en la pizzería. Su objetivo es romper todo lo que encuentren a su paso para que despidan a Mike. Empiezan con ello hasta que aparecen Freddy y el resto de animatrónicos que empiezan a perseguirlos y a tratar de matarlos. Encuentran así el cadáver del último guardia de seguridad del sitio, que trató de escapar por los conductos de la pizzería sin nada de suerte.
Max, su hermano y el resto terminan siendo asesinados por los robots, viéndose obligado Mike esa noche a llevarse a su hermana a la pizzería. La niñera no da señales de vida y a Mike no le queda de otra. Es la tercera noche de Mike en su nuevo puesto y pide a su hermana que se duerma y que traten de pasar el turno lo más tranquilo posible. Él va a arreglar el desastre que se ha encontrado antes de que los dueños del sitio lo descubran. Cuando ambos se duermen, tienen el mismo sueño. Los niños se conectan a ellos a través de sus sueños de diferentes formas. Mike se encuentra de nuevo con uno de los niños de su misterioso sueño y ve un dibujo que ha hecho en el suelo que le recuerda a los robots. Abby está siendo incitada a jugar con los animatrónicos que en realidad tienen vida porque están poseídos por los espíritus de los 5 niños que desaparecieron en la pizzería. Tras tratar de salvarla porque se piensa le están haciendo daño, Mike se sorprende al ver que tienen vida. Empieza a conectar todo y a entender que el sueño sobre el rapto de su hermano, los animatrónicos y los dibujos de su hermana tienen relación. Con ayuda de Vanessa, que Mike sospecha sabe más del lugar de lo que dice, crean un fuerte en la pizzería que construyen con ayuda de los robots. Estos parecen inofensivos y juegan con ellos hasta que Mike descubre uno que parece roto en el almacén. Vanessa le hace entender que Abby corre peligro. La chica le explica al salir del turno que los robots no son lo que parecen y que si vuelve a traer a su hermana a la pizzería, estos intentarán quedarse con ella. Mike, aturdido y sin entender aún mucho de lo que está ocurriendo, decide llamar a su tía Jane para que ésta se quede al cargo de Abby. Abby lo odia por esta decisión, pero a Mike no le queda de otra. No tiene con quién dejar a su hermana y él tiene que trabajar por las noches. De nuevo en la pizzería, Mike se toma sus pastillas y se pone música, para forzarse a soñar de nuevo con el día del rapto. Esta vez ve algo que sabe nunca ocurrió, y los niños le ofrecen revelarle la verdad sobre el secuestro y de hacerle volver a ver a su hermano a cambio de Abby. No llega a darles una respuesta cuando los niños comienzan a atacarlo. Mike se despierta atado en una silla y con un robot a punto de destrozarle por completo. Mike logra a última hora escapar, viendo que los animatrónicos sí que consiguieron acabar con la vida de Max. Abby, mientras tanto, al cuidado de su tía, se encuentra con sus amigos imaginarios. Estos han venido a por ella y han atacado a Jane. Le dicen que la mujer está dormida y así Abby se monta en un taxi con el pedazo animatrónico que deja alucinado al taxista. Ambos llegan así a la entrada de la pizzería. Dentro está Mike, que al despertar se encuentra con Vanessa. Esta le ha curado la herida y le revela que supo todo desde el principio, ya que su padre trabajó en la pizzería como el robot amarillo y acabó secuestrando a los niños que mató y escondió dentro de los propios disfraces de los robots. Vanessa le dice que ahora los animatrónicos han cobrado vida y quieren llevarse a su hermana. Mike se cuela entonces por los conductos para ir atacando uno por uno a los robots. Tras echarle agua a unos cuantos y electrocutarlos, escucha cómo su hermana empieza a gritar en una habitación cercana. Uno de los animatrónicos quiere meterla dentro del robot que está abandonado. Mike logra llegar hasta allí y salvar a su hermana diciéndole que no va a alejarse más de ella y que va a cuidarla siempre. Con una taser intenta defenderse del ataque del líder de los animatrónicos, el conejo amarillo. Dentro de él está el padre de Vanessa, que se revela como el tipo que ofreció el puesto de vigilante en la pizzería a Mike. William Afton es en realidad el dueño de la pizzería, el que se disfrazaba de conejo amarillo para animar las noches y también el que secuestró a los niños que desaparecieron y al hermano pequeño de Mike. Su objetivo era matarlos y meterlos dentro de los trajes animatrónicos que luego poseerían sus espíritus. Para protegerse ha utilizado durante todos estos años a su hija Vanessa, a la que obligó a convertirse en policía para que lo encubriera. Vanessa aparece para ayudar a Mike y enfrentarse a su padre. Este, tras una pelea con ella, termina apuñalándola.
William incita a los animatrónicos a que vuelvan a levantarse y a que ataquen a Mike. Esta vez es Abby la que logra detenerlos con un dibujo que hace rápidamente y en el que les explica que el conejo amarillo es la persona que los mató en el pasado y que realmente no es su amigo. Los robots entonces se vuelven contra William, al que encierran para siempre en el conejo amarillo, como él hizo con ellos. Mike y Abby sacan de allí a Vanessa, que aún está con vida. Tiempo después, Mike visita a Vanessa, que está en coma. Le agradece la ayuda para acabar con su padre y le promete estar con ella para cuando se despierte. Los hermanos siguen viviendo juntos. Jane murió atacada por los robots y ahora ellos ya no temen tener que separarse. Abby echa de menos, sin embargo, a sus amigos animatrónicos. Uno de ellos disfruta viendo cómo el conejo amarillo está cada vez más debilitado en uno de los almacenes de la pizzería.